110 kilómetros del epicentro, ¿no? ¿Y qué contaban? ¿Estaban cortados Acá los estamos, servicios también? esto es México en este momento, A ¿no? ver. Sí, esto es vivo ahí, a ver, escuchemos lo que dicen, por favor. Yo no escucho, no sé si está saliendo al aire, pero yo no lo En un estoy cerro escuchando. se desgajaron las piedras, unas piedras bastante grandes. Hay que lamentar pérdidas humanas. No, gracias a Dios no hay ninguna pérdida humana. Pues muchas gracias. Pues este es el reporte desde San Lorenzo, Tlalmimilolpa, en Tlalmanalco, Estado de México. Volvemos. Bien, Bueno, vamos a México, ahí está Ángel Carrillo, que es periodista de Radio Centro de México. Ángel, buen día, mucho gusto, gracias por atendernos temprano allí en México, creo que son las 5 de la mañana. Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Pues aquí estamos, pues con una mañana pues bastante sombría, bastante helada y, Sí. y, pues levantándonos de los, pues sí, de las ruinas que nos dejó este sismo. dime una cosa, Ángel, tú estás en el Distrito Federal. Así es. Y en el Distrito Federal yo tengo entendido que por diversos lugares se sintió mucho, e incluso hubo casas rajadas, pero también se cayeron edificios en el Distrito Federal. Sí, así es. Aquí en la capital, en la Ciudad de México, tuvimos el mayor impacto de este sismo por la cercanía del epicentro, que fue entre el estado de Puebla y el estado de Morelos, muy cercanos a la capital. Entonces se sintió con una gran devastación, y lamentablemente el centro de la Ciudad de México fue una de las zonas más afectadas. Hubo muchos edificios que se desplomaron. Aquí en la ciudad pues tenemos el registro oficial de 86 personas muertas a raíz de esto. Fue aproximadamente a la 1:14 de la tarde. ¿Estos 86 muertos son en el Distrito Federal? Porque están hablando de cifras mayores de 200 muertos ya. Sí, así es. Solamente 86 muertos en Ciudad de México. En Ciudad de México. Pero o sea que fue gravísimo también en Ciudad de México lo que se sintió. Así es. Sí, en total la cifra de muertos el último balance es de 217 en general. Sí. Contando 71 muertos en el estado de Morelos, 43 en Puebla, 12 en el estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Dime una cosa, Ángel, se hablaba de un colegio que había colapsado con niños, pero además corresponde a la hora que creo que debían estar almorzando. Y digo, ¿se confirmó que realmente fue un colegio y se sabe qué es lo que pasó con esos chicos? Sí, así es. Fue precisamente en la delegación Tlalpan, que se ubica en la Ciudad de México. El colegio se llama Enrique Rebsamen. Fue, sí, exactamente, era la hora que estaban pues todos estos niños. La verdad es que era una escuela privada, entonces había niños desde kinder hasta, me parece que secundaria. Sí. Y lamentablemente es lo que más nos ha conmocionado, porque se habla, las cifras que nos están manejando es que son aproximadamente 32 niños los que han fallecido, y 4 adultos los que quedaron atrapados. Obviamente los padres estaban muy consternados. Fue lo más impactante porque pues independientemente pues son los más inocentes, los más indefensos. Entonces fue digamos que lo que más impactó a la opinión pública. Dime una cosa, Ángel, desde lo que tiene que ver con el apoyo oficial y todo esto, con las alertas, digo, ¿cuál es la movilización? El aeropuerto se volvió a abrir porque ayer habían cerrado el aeropuerto del Distrito Federal. Sí, así es, permaneció cerrado por un lapso de 3 horas, y bueno, pues el gobierno federal obviamente desplegó al ejército, a la marina, para atender la emergencia en todos los edificios colapsados. Había mucha gente atrapada. Se estuvo trabajando inmediatamente después del sismo y que se empezaron a colapsar los edificios. La reacción fue inmediata. La Cruz Roja también acudió en auxilio, y se habilitaron pues muchos centros de albergues para que acudiera la gente. El gobierno, tenemos los 2 institutos de salud pública más importantes, que son el IMSS y el ISSSTE, y el gobierno ordenó que
los dos brindaran atención médica y servicios de emergencia a cualquier persona sin importar si era derechohabiente o no. Bueno, y la Cruz Roja, como siempre, cumpliendo también la misión de acudir, rescatar a la gente y la solidaridad en general de la población civil, que desde el primer momento se empezó a movilizar para llegar a los escombros, a los lugares de los escombros y levantar por su propia cuenta las piedras, porque pues no había manos suficientes para darse abasto de la situación. Dime una cosa, ¿hasta cuándo se estima que va a haber remoción de escombros? Porque digo, por lo que se ha visto hasta ahora, las pilas de escombros y todo son enormes y son agobiantes. Digo, eso va a llevar mucho tiempo la remoción para determinar qué cantidad realmente de víctimas ha habido, ¿no? Sí, así es. Pues por lo mientras se estima que todo el día de hoy van a seguir las labores. Sí. No tenemos certeza de hasta cuándo se vayan a extender. Ahorita, por ejemplo, las clases en toda lo que es la Secretaría de Educación Pública, que se encarga de toda la educación básica y media superior, han cancelado las clases precisamente para que se puedan verificar protección civil, la seguridad en los planteles, y pues precisamente porque hay muchos lugares en los que todavía se tiene que seguir trabajando para remover. Lamentablemente no tenemos como que un plazo todavía fijo para decir se concluyen hoy, se concluyen mañana. Esperemos que se avance con rapidez, sobre todo porque todavía hay gente atrapada y pues entre más rápido sea esto, más vidas se pueden salvar. Dime una cosa, Ángel, ¿las escuelas en el DF también están cerradas? O sea, en toda la zona que tiene que ver con el deporte, digo, ¿o es solamente en las zonas afectadas? No, sí, se ordenó la suspensión de clases en toda la Ciudad de México y en los estados más afectados, los aledaños, que son el Estado de México, que es colindante con el DF, Puebla, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero. Se ordenó suspensión de clases en todos los niveles, y las instituciones superiores que son independientes, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, también suspende clases, y de hecho ha habido una gran respuesta por parte de los jóvenes universitarios, que son uno de los sectores de la población más activos, y desde la noche se concentraron en el campus de Ciudad Universitaria, que está al sur de la ciudad, para apoyar y moverse en brigadas. Se espera que a partir de ahorita, ya desde las 6 de la mañana, se sigan movilizando, pero sí es generalizado en estas entidades, en 8 entidades del país, que se suspenden las clases hasta, por lo menos, hasta nuevo aviso. Se habla de que puede ser hoy. Ángel, ¿tendrías un minuto de paciencia para aguantarme? Porque tengo en línea a la jefa de servicios de Servicio Sismográfico de México y quisiera conversar con ella. ¿Me aguardas un minutito, que tengo muchas preguntas todavía? ¿Puede ser? Claro que sí. Claro que sí. La señora Xioli Pérez Campos, o señorita Xioli Pérez Campos, es la jefa del Servicio Sismológico de México. Hola Xioli, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen día, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me imagino que estás trabajando desde hace horas, ¿no? Sí, desde temprano hasta ahorita. Sí, me imagino. Xioli, lo que queremos saber es, primero, si hubo réplicas o se esperan réplicas graves de este terremoto. Segundo, qué características tuvo, para que lo entienda, digamos, la gente que, como nosotros, que entendemos poco de lo que es un terremoto. Bien, pues hasta el momento hemos registrado 22 réplicas. Han sido muy pequeñas. La de mayor magnitud fue de 4. Esta se registró unos minutos después del principal. Se registró, el sismo principal fue a las 13 horas con 14 minutos tiempo del centro de México, y la réplica más grande, la de magnitud 4, fue a las 13:38 minutos. Esa fue la réplica. Xioli, digamos, hay una cultura mexicana del terremoto, por supuesto. ¿Hay alguna posibilidad de que haya habido alertas, de que haya habido anuncios previos al terremoto, digo, que puedan haberse detectado, o no? ¿O esto ocurre, digamos, en un instante? Ocurre en un instante. No hay ningún instrumento, nada que nos diga que un terremoto viene, que va a pasar.
Lo que tenemos en México es el sistema de alerta sísmica. Este es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico y este consiste en que detecta el movimiento